la gent que està a la sala d'espera ja anirà entrant. Bé, doncs molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests primers apunts del curs, els imperdibles de la Confederació, que és aquest cicle on intentem donar una mirada a diversos temes que ens afecten, una mirada innovadora, no només com a sector, sinó també com a societat. Amb aquests apunts volem donar una mirada externa que ens faci sortir una mica del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat i que ens faci reflexionar, millorar i créixer com a sector. La sessió s'estructurarà, com sempre, en una primera part d'exposició de 45 minuts per part del ponent i després obrirem un torn de paraules amb tots vosaltres de 30 minuts. Llavors podreu demanar la paraula a través del Zoom o aixecant la mà, si voleu fer-ho oralment, o també si ho voleu fer a través del xat per escrit. Dir-vos també que aquesta sessió es gravarà, que la gravació en fem un ús intern i també que en acabar la sessió rebreu un correu electrònic amb aquesta gravació. Llavors recordeu de posar, si podeu, el vostre nom i l'entitat d'on venim i que tingueu, sisplau, el so apagat durant tota la sessió. I bé, doncs avui estem molt contentes de comptar amb la ponent que ens acompanya, que és la doctora Lisa Hegenberger, que és una autèntica referent en la inversió de l'impacte social. La doctora Hegenberger té una trajectòria llarga, extensa, que intentaré resumir, segurament em quedaré molt curta. Ella és doctora en Management per la IS Business School i també és màster en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Stockholm School of Economics i actualment és professora del Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE i també és directora i fundadora del Centre d'ESADE per l'impacte social. La seva investigació se centra en aplicar la teoria de l'organització, l'estudi de l'evolució de la filantropia empresarial i la inversió de l'impacte social. Ha publicat en moltes revistes, diaris acadèmics, les més prestigioses del món, com l'Academy of Management of Journal, revistes dedicades a professionals com la Stanford Social Innovation Review, entre moltes altres, i també és autora de molts llibres, articles i publicacions diverses. I també és membre del grup d'experts en empresa social de la Comissió Europea i del grup d'experts en inversió d'impacte social de l'OCDE, també entre molts altres grups de recerca i grups d'experts en els que ha participat. Llavors, molt contenta i molt contentes, Lisa, que avui et puguem tenir aquí amb nosaltres en aquests apunts. Tienes la palabra cuando quieras y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Natalia, por esta presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Entonces, hoy voy a hablar del impacto social, qué es y cómo medirlo, y también intentar explicar por qué es importante para las entidades sociales. Quería empezar con una palabra bastante sencilla, pero importante, ¿no? La sociedad está mejor gracias a nuestras actividades. Es algo que yo también me pregunto, ¿no? Como profesora, y a veces cuando damos clase, ¿no? Y pensamos realmente los alumnos que pasan por nuestras clases han aprendido algo.
cuál es nuestro impacto, ¿no? También como escuela. Y eso es un poco la pregunta que os quiero hacer, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo, porque creo que todos, ¿no? que estamos trabajando para conseguir un impacto social, estamos luchando cada día, muchas veces con pocos recursos, cómo podemos realmente mejorar y cómo lo sabemos, ¿no? Y eso es una pregunta que llevo muchos años haciéndome y también pues haciendo varias investigaciones sobre el tema y hoy voy a explicar un poco, yo creo que lo básico y es un poco pues a lo mejor una llamada a todos, ¿no? para pensar más en esto y empezar a desarrollar herramientas y luego no tener miedo, ¿no? Porque a veces pensamos que pues, es un tema muy difícil, no sabemos por dónde empezar y os quiero como dar unas pautas, ¿no? Por dónde empezar. Entonces, pues, ¿qué entendemos, ¿no? por medición y gestión del impacto? Empezando por el impacto, pues al final es un cambio, ¿no? Queremos entender los efectos, que pueden ser positivos o negativos, experimentados por las personas o por el planeta gracias a unas actividades, ¿no? Como resultado de unas actividades. Entonces, esta es un poco como cómo generar este vínculo entre lo que hacemos y algún tipo de cambio. Y la medición es básicamente pues, medir, ¿no? estos efectos. Y como sabéis, hay muchos métodos, muchos frameworks, enfoques, y os voy a dar pues, un poco unas herramientas bastante sencillas, ¿no? de cómo empezar. También quería mencionar la parte de gestión del impacto, porque no es suficiente simplemente medir. Y muchas veces cuando las entidades empiezan con el tema de la medición, estamos, creo que todos, como obsesionados con un indicador, ¿no? Indicadores o un número que saldrá, ¿no? de todo este análisis. Y al final, después de haber trabajado con ese tema muchos años, yo también me he dado cuenta que lo más importante no es el indicador o el número que sale, es cómo se utilizan esos números, esos datos. Y entonces, cómo se integran esos datos en toda la forma de trabajar de la organización. Y eso es lo que llamamos la gestión del impacto. Y eso es un poco lo más complicado. Las herramientas y cómo hacerlo al final es un tema técnico, pero cómo integrar pues, estos datos en nuestra forma de gestionar, toma de decisiones, etcétera. A veces es un tema, un cambio cultural, ¿no? También. Y esto es realmente la gestión del impacto. También el tema de las capacidades de medición. Y también voy a hablar un poco de esto, porque muchas veces cuando una entidad social piensa, pues voy a empezar a medir el impacto, pues a lo mejor no dedican suficiente recurso a esto. A lo mejor ponen un becario, ¿no? a empezar a hacer un sistema de medición o contratan a consultores que vienen, pues crean todo un sistema y luego se queda ahí, no se integra realmente en la forma de trabajar de la entidad. Entonces, un poco lo que hemos aprendido, ¿no? de la medición y gestión del impacto es, al final es una herramienta para maximizar el impacto. No es simplemente, es una manera de medir un tema técnico, pero es entender lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien, y entonces cómo podemos cambiar esto, cómo podemos aprender de los datos de la medición para poder maximizar el impacto. Y yo creo que también aquí hay varios otros pues, objetivos, ¿no? con el tema de la medición y gestión del impacto. Un objetivo podría ser la rendición de cuentas y es pues, explicar, ¿no? a los stakeholders lo que estamos haciendo, que podrían ser también para inversores o para los que quieren financiar de alguna manera nuestra actividad. Pero lo más importante es entender la diferencia que estamos haciendo, ¿no? Realmente,
cuál es la cadena de valor, cuál es digamos, cómo estamos creando impacto con nuestras actividades. Y luego también el tema de, como mencionaba al principio, todos tenemos recursos limitados. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestros recursos? Y luego, finalmente, el tema del aprendizaje. ¿Cómo podemos utilizar esos datos para realmente innovar y hacer las cosas mejor? En esa área hemos creado, y como mencionaba Natalia, un centro de investigación que se llama ESADE Center for Social Impact, y estamos trabajando, ¿no?, el tema del impacto social desde el punto de vista de la inversión de impacto, el emprendimiento, cómo creamos empresas u organizaciones con un objetivo de impacto social, pero luego también cómo medimos y gestionamos el impacto. Hemos trabajado sobre todo en los últimos años con fundaciones. Esas fundaciones son fundaciones que financian proyectos, pero también fundaciones que están operando pues, sus propios proyectos. Entonces hicimos primero unos estudios sobre la medición de impacto, donde vimos que es un itinerario de aprendizaje, y todas esas publicaciones están disponibles en nuestra web. Y luego también creamos una comunidad de práctica sobre la medición y gestión del impacto. Y este año hemos lanzado esta publicación que se llama Más allá de la rendición de cuentas, un poco en línea con lo que decía antes, que empezamos a lo mejor a medir impacto porque alguien nos exige, bueno, normalmente los que nos financian exigen pues, ciertos datos, y pensamos, pues ahora tenemos que hacerlo y tal, pero lo importante es cuando nos damos cuenta de que esto nos sirve para aprender y para mejorar. Y eso es un poco, pues, dos círculos que hemos visto en el mundo, en el sector social, que muchas entidades están en lo que llamamos el círculo vicioso, en donde la mentalidad es orientada al cumplimiento. Y ahí es donde vemos que hay una falta de recursos y capacidades, que no se invierte realmente en la parte de la medición. Y eso significa también que los datos que salen de esta medición no son de buena calidad, y entonces tampoco no tenemos ganas de explicar, ¿no?, estos datos. Y entonces hay también una falta de transparencia sobre lo que está pasando en el sector social. No se comparte bases de datos, no se comparte evidencias cuando se debería, ¿no? Porque todos sabemos que muchas entidades están trabajando en el mismo tema, y sería como bastante mejor, ¿no?, poder compartir esos datos y saber, pues si yo colaboro con otra entidad en ese tema, pues cómo podemos contribuir conjuntamente a un impacto. Y lo que queremos es un poco pasar a lo que llamamos el círculo virtuoso de aprender del impacto. Y eso es donde estamos invirtiendo y recursos en la medición, recursos financieros, pero recursos también humanos, ¿no? Personas que están trabajando en esto en cada entidad. Y esto también significa que vamos a hacerlo mejor, que vamos a tener mejores datos, mejores evidencias, que nos hace también sentir como orgullosos, ¿no?, de alguna manera del trabajo que estamos haciendo, con ganas de compartir. Y eso también significa que habrá más transparencia y también más innovación, exploración y flexibilidad. Y eso también significa que cada vez cuando vamos compartiendo datos y evidencias, habrá un proceso más estandarizado de gestión del impacto, porque todos empezamos a hacer un poco el mismo best practice, ¿no? Eso es un poco pues una visión, ¿no?, que hemos generado con nuestra investigación. Y ahora quería pasar un poco más al tema práctico de cómo se hace. Entonces, ahora estoy en estas próximas diapositivas, me estoy basando en un trabajo que yo hice hace bastantes años, cuando yo estuve en la European Venture Philanthropy Association en Bruselas, trabajando en una guía de mediciones y gestión del impacto, que también existe en español,
y luego os puedo pasar los enlaces si alguien está interesado en saber un poco más y entender mejor este tema. Lo que hicimos fue repasar pues, todas las herramientas, todos los frameworks que existían para el tema de la medición y gestión del impacto, y nos dimos cuenta que yo también, antes de empezar con esta investigación, estaba un poco perdida. Pues, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y hicimos pues, estos como 5 pasos, que es un poco como sentido común, y la idea es dar un poco pues, unas pautas para las organizaciones para entender pues, por dónde empezamos, cuál es el segundo paso, cuál es el tercer paso. Porque es un poco lo que decía antes, que muchas entidades cuando empiezan con la medición piensan que hay que poner indicadores directamente y empezar a recopilar datos, pero no tiene mucho sentido si no sabemos cuáles son nuestros objetivos. Entonces, el primer paso siempre tiene que ser entender nuestros propios objetivos. Hay 2 temas aquí. Hay un objetivo que es, digamos, cuál es el alcance, ¿no?, de la medición. Por ejemplo, ¿queremos medir el impacto de toda la organización o solo una entidad, solo una actividad? ¿Qué recursos queremos poner, ¿no?, para entender mejor esto? Y eso es cuando muchas entidades me dicen, bueno, es que no tenemos recursos, no tenemos dinero para esto. Y pues, se puede empezar por algo, ¿no? Y decir, pues vamos a hacerlo, pero de una manera sencilla para empezar, y luego ya cuando tengamos más información, pues vamos a invertir más. Y eso es un poco también la recomendación, ¿no? Pues empezar. Entonces, el primer paso es entender también vuestros propios objetivos de impacto. Esto parece como sencillo, ¿no? Porque muchas veces pues, tenemos una misión, nuestra misión social, etc. Pero a veces nos damos cuenta también que no está bien articulado y tenemos que trabajarlo mejor. Entonces, en este primer paso, la teoría del cambio es una herramienta que se utiliza mucho y supongo que ya muchos de vosotros lo estáis utilizando, pero luego voy a un poco explicar cómo se hace, etc. Pero esto realmente es el primer paso, es entender nuestros propios objetivos. Luego el segundo paso es cuáles son los stakeholders, los agentes. Y aquí es, pues, quiénes son los beneficiarios de nuestra actividad, quiénes son los que realmente están experimentando el impacto. Y está claro que hay que hablar con ellos, ¿no? Porque muchas veces desarrollamos soluciones sin realmente entender que estas soluciones son las que se necesitan. Y hay que hablar directamente con los que están como afectados, ¿no?, por la actividad. Y eso es el segundo paso. Y el tercer paso es cuando empezamos con indicadores, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que queremos poner para cada tema, los outputs, los outcomes? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en un periodo de tiempo definido, ¿no?, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Y dónde vamos a conseguir los datos, ¿no?, para realmente tener las evidencias. Aquí también hay un tema a veces tenemos acceso a datos y a veces no. Entonces a lo mejor decimos, pues no lo voy a medir porque no tengo acceso a datos. Pero también parte de esta reflexión es a lo mejor decir, ¿por qué no tenemos acceso a estos datos? Esos datos son importantes para entender nuestro impacto. Pues a lo mejor deberíamos hacer un esfuerzo para conseguir estos datos. Y luego el cuarto paso es cómo verificar y valorar el impacto. Ahí es un poco una auditoría del impacto, ¿no? Volvemos otra vez a hablar con los stakeholders para ver si ellos están experimentando este impacto y si están valorando el impacto. Aquí es donde cuando se utilizan metodologías como el SROI, es cuando se empieza a monetizar y poner un valor monetario al impacto, y no es necesario.
se puede hacer, pero no es lo que queremos decir con valorar. Valorar podría ser simplemente pues, hacer una comparación, es decir, pues, si podéis escoger entre esta actividad y esta, ¿qué es lo que escoges, ¿no? Entonces, esto podría ser como una valoración relativa, pero también hay otras maneras de hacerlo. Y luego, finalmente, es pues, el tema del seguimiento y presentación de resultados. Esto es la parte más de crear un sistema en donde decidimos que estos datos los vamos a recopilar cada X tiempo, cada 3 meses, cada año, etcétera. Y cómo voy a introducir esto en un sistema, ¿no? ¿Qué sistema tengo para recopilar todos esos datos y luego cómo lo presento, ¿no? Presento una especie de report, un impact report, algo así, ¿no? Es un poco pues esta parte. Y luego en medio hemos puesto la gestión del impacto porque, como decía al principio, es casi lo más importante. Si hacemos todo este proceso, pero no utilizamos los datos para gestionar, entonces ¿para qué sirve? Para poner algo bonito en nuestra web o para dar un resultado a nuestros inversores, pues no es exactamente el objetivo. También quería comentar que cuando hicimos este mapeo de muchas herramientas, etcétera, claro, nos dimos cuenta que en cada paso hay muchas herramientas y que se puede utilizar. Y nosotros lo que queríamos hacer es simplificarlo y decir, pues esas son las preguntas que se hacen en cada paso. Y luego, si lo quieres hacer como de una manera más profunda o quieres escoger una o dos herramientas, está bien. Pero la idea es un poco que no hay una herramienta de medición de impacto. Hay diferentes herramientas que son más o menos útiles para cada paso de la medición. Y supongo que la mayoría de vosotros ya estáis haciendo algunos de estos pasos, espero, o todos ellos, pero un poco la idea también con estos 5 pasos es dar un marco para estructurar la medición y gestión del impacto y luego herramientas concretas para cada paso. Ahora voy a pasar un poco al primer paso, ¿no? Que es el establecer objetivos. Y aquí lo que hacemos, como comentaba antes, es el alcance de la medición y luego también intentar definir muy bien y muy claramente los objetivos de impacto. Aquí estamos hablando de cuál es el problema social, que también puede ser medioambiental, que queremos solucionar, cuáles son las actividades que hemos desarrollado o que queremos desarrollar para solucionar este problema y cuáles son los resultados. Y aquí casi todo el mundo, ahora esto no era tanto el caso hace 10 años cuando empezamos con esta investigación, pero yo diría que ahora casi todo el mundo utiliza alguna versión de la teoría del cambio. Y esto supongo que lo habéis visto, pero el tema es intentar pues, coger un problema y como hacer el cambio y decir que con este problema, ¿cómo podemos conseguir como un impacto, un objetivo de impacto? Entonces yo, por ejemplo, como profesora, yo a lo mejor veo un problema es que los jóvenes de hoy no entienden el tema del impacto social, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo de impacto? Es desarrollar un conocimiento, que ellos desarrollen un conocimiento para que luego sean, digamos, líderes en el mundo empresarial con realmente esta mentalidad de impacto. Pero ¿cómo lo hago? Pues mis recursos son pues mi propia persona y también pues toda la experiencia que tengo y luego aquí en ESADE, pues las clases, aulas, etcétera, todos los recursos que tenemos. Y a la actividad es
dar clase, ¿no? Pero también preparar la clase, pues darles feedback, etc. El output es simplemente contar lo que he hecho, pues he dado 5 clases a 50 alumnos. Eso es algo que se puede contar fácilmente, simplemente a partir de la actividad. El outcome es cuando empieza a ser más difícil, ¿no? Porque estás saliendo de tu propia actividad, de un poco de las fronteras, digamos, de la organización, porque estás empezando a implicar estos stakeholders que decíamos antes, ¿no? Que los stakeholders que están beneficiando de mi actividad. Y ahí es donde tengo que pensar cómo sé que ellos están realmente beneficiando. Entonces, en el caso de mis alumnos, tengo que entender, ¿no? De alguna manera, si ellos han aprendido algo. No es suficiente simplemente asistir a la clase. A lo mejor no estaban escuchando, a lo mejor, no sé, estaban haciendo otro trabajo al mismo tiempo, etc. O a lo mejor yo daba clase tan mal que no han entendido nada, ¿no? Hay muchos supuestos que estamos teniendo, ¿no? Para pasar de output a outcome. Y eso por eso que tenemos estas flechas aquí de qué hipótesis estamos asumiendo, ¿no? ¿Qué estamos asumiendo para pensar que el output va a llegar a un tipo de outcome? Y entonces tengo que entender pues, qué evidencias necesito para realmente saber que mis beneficiarios están experimentando este cambio. Entonces, a lo mejor tengo que hacer una encuesta con los alumnos después, entender primero cuál era su conocimiento antes de mi clase y cuál es su conocimiento después. Pero luego también a lo mejor hay efectos a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor a cabo de un año, esto muchas veces pasa, ¿no? Me mandan un email diciendo que pues hice tu clase y ahora estoy trabajando en un fondo de inversión de impacto y estoy utilizando las cosas que aprendimos en clase, etc. Pues esto para mí es más impacto, ¿no? Porque es más a largo plazo, que lo estaban pensando y luego no han implementado y están ahora desarrollando una carrera con impacto. Esto es algo que probablemente habéis visto ya, pero claro, la idea es que esto realmente tiene que ser el primer paso. Si empiezas a poner indicadores, etcétera, no sabes realmente lo que estás midiendo. Eso es otro ejemplo, pero yo creo que ahora con mi ejemplo de dar clase, esto realmente no es necesario. Eso es muy fácil, ¿no? Que cuando estás haciendo un pastel, pues el output es el pastel para 10 personas, pero el outcome es si estas 10 personas están satisfechas, ¿no? con el pastel. Y eso es lo mismo con cualquier intervención social, ¿no? Entender mejor el cambio en las personas que han beneficiado de la actividad. Eso es un ejemplo de una fundación sueca que se llama Reach for Change. Lo que hacen es, trabajan con incubadoras de emprendedores sociales que están desarrollando soluciones que benefician a los niños. Entonces, ellos han hecho su teoría del cambio y han identificado pues, diferentes actividades que hacen. Y luego los outputs realmente es contar, ¿no? estas actividades. Entonces están como intentando relacionar pues, capacity building con las entidades que han beneficiado de alguna manera de esta capacity building. Eso es un poco como una teoría del cambio por encima y luego hay muchos más datos como por debajo. Pero luego también quieren saber si las incubadoras que están apoyando están ayudando, digamos, a los niños, ¿no? Aquí hay un tema también de agregar, ¿no? Que es un poco un desafío para el sector de cómo podemos, cuando hay como muchos datos a nivel proyecto, decir algo a nivel como toda la organización, pero con sentido. Esto creo que es como, está bien decir cuántas personas, cuántos niños han beneficiado de las actividades, pero sería interesante también entender
cómo han beneficiado, ¿no? Cómo han mejorado su calidad de vida, etc. Y eso también lo miran, esta fundación. Eso simplemente es una manera de una plantilla, ¿no? Para teoría del cambio, porque a veces también queda más claro si cada actividad tiene un output y luego, pues, cuál es el outcome de esta actividad. A veces luego también puedes vincular, ¿no? 2 o 3 actividades pueden tener el mismo outcome, pero realmente sirve tener una plantilla para empezar a trabajarlo. Vale, entonces el segundo paso, estoy mirando cómo voy de tiempo, es la parte de los agentes involucrados, ¿no? Los stakeholders. Y aquí normalmente, como mencionaba antes, es entender las expectativas de estos stakeholders y un poco también entender si ellos pueden contribuir a trabajar, ¿no? El impacto, porque a veces es una co-creación, ¿no? Es algo que como no podemos pretender, ¿no? De saber cómo es la vida de los beneficiarios de una actividad, hay que hablar con ellos y a lo mejor ellos tienen otra solución, ¿no? Que no habíamos pensado, porque ellos realmente son los que sufren, ¿no? del problema. Entonces hay que establecer este diálogo, ¿no? con los stakeholders y no sé, en este público si hay entidades financiadoras, ¿no? Pero nosotros trabajamos con bastantes fundaciones, inversores de impacto, y para estos inversores, pues los agentes claves son las entidades financiadas, ¿no? Que pueden ser ONGs o pueden ser empresas sociales, etc. Pero las entidades operativas, ¿no? Las ONGs, las fundaciones operativas, etc., para vosotros, pues los agentes claves son los beneficiarios o los clientes finales. Como beneficiarios porque no siempre son los clientes, ¿no? Como bien sabéis, pues a veces en una empresa social, una ONG, a lo mejor está desarrollando algo, un producto, un servicio para unos clientes, pero a lo mejor los beneficiarios pueden ser los empleados, ¿no? Con temas de inclusión social. La idea es, pues, dar empleo a personas a lo mejor con discapacidades, etcétera. Entonces, estos son los beneficiarios. Y no, los clientes finales a lo mejor ahí no son tan importantes o relevantes para entender el impacto. A veces también pueden ser los proveedores, ¿no? Cuando tratas de temas como fair trade, por ejemplo, y quieres como mejorar las condiciones para agricultores que están trabajando en países en desarrollo, etcétera, pues a lo mejor ahí quieres entender mejor las condiciones mejoradas de los proveedores. Entonces, los beneficiarios es como una manera de decir, pues estos que están realmente beneficiando del impacto y no son siempre los clientes. Aquí es un ejemplo también de la misma fundación sueca que se llama Reach for Change, en donde han identificado sus stakeholders y entonces esos son los primary, los más importantes. En su caso son los niños, porque digamos, su misión es mejorar la calidad de vida de niños. Entonces quieren entender directamente también por parte de los niños si realmente estas actividades están ayudando en su vida. Es de verdad que muchas veces es difícil cuando se trata de niños conseguir datos y normalmente tienes que hablar con los padres, pero también creo que hoy no tenemos tiempo, pero hay maneras, ¿no? También de entender el impacto en niños y en grupos de stakeholders que a lo mejor no son tan fáciles de acceder. Y aquí también quieren saber qué pasa en las empresas sociales, los emprendedores sociales que están recibiendo el dinero, porque también reciben como apoyo no financiero y quieren saber si la fundación, digamos, el apoyo de la fundación está mejorando la manera de trabajar, ¿no? de esos emprendedores sociales
para que ellos puedan ayudar mejor a los niños, ¿no? Que son los beneficiarios. Entonces, como que hay dos dimensiones para ellos de impacto, que eso es lo que hemos visto también en la teoría del cambio. Y la idea un poco es que la teoría del cambio va muy vinculada, ¿no? a los otros pasos. Es como la guía, ¿no? para todo el proceso. Y aquí, cuando hablamos de engagement, aquí cuando hablan con los niños, quieren que hablar con los niños les ayude a entender mejor el problema. Entonces, aquí incluso cuando hablaba de co-creación, pues a lo mejor entender pues, cuáles son empresas sociales innovadoras que pueden ayudar en la vida de estos niños. Y eso es un poco pues simplemente una tabla que podéis utilizar, ¿no? para poner un poco de estructura, ¿no? Que, pues, cuál es el nombre del agente involucrado, el stakeholder, descripción, contribuyente afectado, expectativas, y luego está la parte de la cooperación que decía antes, ¿no? Que ellos van a ayudar a ayudaros con los datos, que van a dar datos, evidencias, van a co-crear la solución, etcétera. Es un poco, o simplemente van a ser pasivos y vosotros tenéis que hacer una encuesta y a lo mejor responden, pero no están realmente interesados en entender el resultado. Y entonces el tercer paso, y ahora espero que no sea demasiada información en poco tiempo, eso es cuando empezamos con los indicadores, ¿no? Entonces, en el tercer paso es la parte de medición, cuando empezamos a pensar en resultados, impactos e indicadores. Y como hemos explicado antes con la parte de output y outcome, eso es la parte más importante para tener indicadores, ¿no? Tienes que tener indicadores de output y de outcome. El tema del impacto nuevamente es como más largo plazo, más a lo mejor como la visión un poco de dónde queremos llegar, ¿no? en los próximos años, y es realmente más difícil medir. Cuando vas como más a la derecha en la teoría del cambio es cada vez más difícil medir. Entonces, aquí lo que hacemos, bueno, quería también comentar, ¿no? Que lo que es un indicador, ¿no? Es una métrica que da información de una determinada condición o del logro de una cierta actividad o resultado. Y pueden ser más objetivos o más subjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un indicador objetivo a lo mejor es una medida que no se ve influenciada por sentimientos personales o opiniones. Y a lo mejor pensamos que es más, pues ahí nos ayuda un poco las ciencias naturales, ¿no? Que medir la presión arterial, pues es un indicador de la salud de alguien, pero no es como si preguntas cómo te encuentras hoy. A lo mejor tienes una respuesta como mucho más subjetiva, pues depende un poco de cómo se ha levantado esta mañana, pero a lo mejor no es un indicador de la salud, al menos de la presión arterial, ¿no? Que eso es un poco la idea también aquí del objetivo versus subjetivo. Y luego también muchas veces me preguntan, ¿es mejor indicadores customized o estandarizados? El tema es, muchas veces inversores imponen unos ciertos indicadores a las entidades financiadas, y esto puede ser como vivido como una imposición, como una obligación, y a lo mejor entonces la entidad financiada pues no quiere realmente hacerlo, no entiende el porqué de la medición y simplemente lo ve como un problema o burocracia, etc. Entonces es mejor intentar medir cosas que realmente sirven, ¿no? para esta entidad. Por eso que si en las librerías o las bases de datos de indicadores estandarizados no se encuentra indicadores que son relevantes para la entidad, pues es mejor utilizar un indicador se llama customizado, pues, no sé, creo que lo he traducido mal,
en castellano, pero la idea es que sea como custom made, ¿no? Para la entidad. Y es un poco, pues, ver un poco caso por caso cuál es el indicador más relevante. Pero si existe, si digamos para este tema, si por ejemplo es educación para niñas, y en la base de datos IRIS, por ejemplo, que es la base de datos que utilizamos en inversión de impacto, está muy bien definido, ¿no? Cómo medir esto. Entonces, mejor coger el indicador que ya está definido, porque así también se puede comparar entre diferentes entidades. Y luego también tenemos un indicador que se ha testeado, ¿no? Y muchas veces, porque esas bases de datos llevan años haciéndose, ¿no? Y cada vez están mejor. Aquí he puesto también los ODS. El tema de ODS, yo normalmente lo veo más como, pues puede formar parte de tu visión, ¿no? A largo plazo, porque son normalmente los indicadores que van vinculados a los ODS son como muy macroeconómicos. Entonces es como difícil para una entidad social entender cómo vuestra actividad puede realmente tener un impacto a nivel macroeconómico de un país. Básicamente es imposible. Entonces es más como ponernos en el marco de los ODS, por ejemplo, pues igualdad de género, pues ahí estamos luchando para la igualdad de género, pero cómo se mide específicamente, realmente no nos ayuda mucho los ODS. Y eso simplemente es pues algunas características de los indicadores. Y lo que hacemos después, cuando tenemos un indicador, es definir como baseline, o que dónde estamos ahora, cuál es el caso cero. Entonces, en mi ejemplo de dar clase, pues, cuál es el conocimiento, el nivel de conocimiento de mis alumnos antes de entrar en mi clase, y luego establecer un objetivo a alcanzar en un periodo de tiempo. Es muy importante que se defina bien, ¿no? el periodo de tiempo. Y luego también cómo vamos a conseguir datos. Y aquí es un poco el comentario que os decía antes, no es suficiente si vemos, pues no tenemos esos datos, entonces no lo vamos a medir, ¿no? Si no podemos medirlo, pues ¿cómo vamos a conseguir estos datos? ¿No? Eso sería la pregunta. Si es imposible, pues a lo mejor no se puede medir, ¿no? Pero es importante al menos trabajarlo, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo del pastel que decía antes, ¿no? Que hay la parte del output, eso es como muy simplificado, ¿no? Pero es para que se entienda bien. Si el output es un pastel para 10 personas y luego el outcome es las personas se sienten satisfechas, ¿cuál es el indicador? ¿No? Podría ser pues, el número de porciones por pastel para 10 personas. Y el outcome puede ser porcentaje de personas que expresan satisfacción con el pastel en una escala de 1 a 5. Bueno, esto es muy simplificado, ¿no? Pero la idea es que realmente se tiene que definir muy bien y que haya, digamos, una manera de medir, ¿no? en el indicador. Y aquí es lo que decía de baseline, valor objetivo, ¿no? Entonces, si el baseline es donde estamos ahora, y el valor objetivo es poner pues un target, ¿no? de donde queremos llegar. Y aquí también podemos pensar en cómo vamos a recopilar los datos, observación directa, un cuestionario de satisfacción, etc. Entonces, esto, como podéis ver, estamos ya empezando a estructurar, ¿no? Toda la medición. Yo creo que estoy como llegando un poco a los 45 minutos dentro de poco, ¿no, Natalia? Pero a lo mejor acabo con esto y luego ya abrimos para preguntas, etc. Sí. Entonces, esto es otra vez el ejemplo de Reach for Change, de cómo medir el impacto social. Aquí también están trabajando con los Outcome and Output Indicators. Digamos, el output es el número de niños que han recibido el apoyo, pero también están midiendo en las incubadoras cómo han desarrollado
cómo han podido desarrollarse gracias al apoyo de Reach for Change y digamos que indicadores que están también manejando son estos, ¿no? Que algunos tienen más que ver con, y esos indicadores tienen más que ver con, digamos, el desarrollo de las aceleradoras, ¿no? que reciben el apoyo. Bueno, un poco como de conclusión, cuando hemos pasado por los primeros 3 pasos, pues seguimos con la parte de volver a los stakeholders, ver si valoran el impacto y luego ya crear un sistema de seguimiento para que esto no sea como un ejercicio que hacemos una vez, pero que sea un ejercicio continuo que luego nos ayuda a conseguir estos datos que podemos introducir en la gestión del impacto. Vale, pues voy a parar aquí. Muy bien. Muchas gracias, Lisa. Muy interesante, muchos temas de fondo sobre los que reflexionar. Obriríem ara un temps de paraules, de consultes, de comentaris que podeu fer tant pel xat com si ho voleu fer aixecant la mà verbalment, com us vagi millor. Qui s'anima? No sé si Gemma pel xat... L'Àngels Rodríguez ens pregunta si et referies a medició d'impacte IRI. Si que havia tingut un problema de que no ho havia sentit bé. Perdón, es que no Vale. entendí la pregunta. Lisa, nos preguntan por el chat si te referías a la medición de impacto IRI. Iris, sí, Iris. es una base de datos que digamos que tiene muchos indicadores que son útiles. No siempre encuentras lo que necesitas ahí, pero a lo mejor si por ejemplo buscas, no sé, mi ejemplo era educación para niñas, ¿no? Entonces hay como ciertos indicadores que otras entidades han utilizado muchas veces que luego tú puedes utilizar también. Y luego se conecta también con los ODS. Vale. Gràcies, moltes gràcies. Perdoneu que avui estic en un lloc que he hagut d'anar a fer un recado i estic en un lloc com un estable, vaig anar una mica en itinere i és tot el que puc fer avui de connexió. Gràcies, ho sento. Gràcies, Àngels. Gràcies. Guillem, si vols obrir el micro. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Lisa, per la presentació. Crec que ha sigut bastant exemplificadora. La meva pregunta és, bueno, des de les entitats, clar, una avaluació d'impacte implica com molts recursos, ja només per vindre aquí amb aquesta reunió d'una horeta ja tenim problemes d'agenda, no? Llavors, la meva pregunta seria, hi hauria, bueno, coneixes algun tipus de finançament, ja sigui a nivell de projectes europeus, ja sigui a nivell més autonòmic o nacional, per tal de finançar avaluacions d'impacte d'alguns dels nostres projectes, o si no, ja, per exemple, a nivell de, pensant més a nivell de clients privats, quin sol ser el mecanisme per finançar una avaluació d'impacte? Perquè, clar, si realment és una bona avaluació d'impacte, va més enllà inclús dels projectes que són avaluats, no? Més enllà dels outputs específics del projecte. Llavors, a nivell de finançament, com se sol finançar tot això? Moltes gràcies. Sí, no, es un tema muy importante, ¿no? Que he comentado al principio de la presentación también, que no simplemente es tener las herramientas, pero tienes que realmente poner los recursos, ¿no? Una pregunta que hago, ¿no? Normalmente a entidades sociales es,
digamos que yo entiendo, ¿no? Que todo el mundo tiene recursos limitados, pero si no ponéis recursos, y es un tema de priorizar recursos, ¿no? Si no se pone recursos a la medición, no estáis realmente entendiendo, ¿no? Pues, lo que estáis haciendo bien y mal. Entonces, a lo mejor os podéis hacer la pregunta, pero eh, ¿lo haríais si fuera un tema financiero? Pues, podríais operar, ¿no? Una entidad, una empresa, una organización sin tener cuentas financieras. Entonces, no, estáis operando sin tener datos de impacto. Entonces estáis como realmente, no estáis enfocándoos realmente en el impacto. Entonces yo creo que un poco como una llamada, ¿no? También es pues dedicar recursos a esto. Y yo entiendo, ¿no? Que también si alguien os financia, ¿no? Si, por ejemplo, si una fundación nos da una beca, una subvención, pregunta si también pueden hacer una subvención para, para el tema de la medición, porque muchas veces piden información y datos, pero no ponen recursos, ¿no? para la medición. Entonces es una pregunta que podéis empezar a hacer, pero bueno, más allá tampoco no tengo. Yo creo que estaría bien, ¿no? Que hubiera como un fondo bueno, un fondo de inversión de alguna manera para estos temas, pero yo no lo conozco. Vale, gracias. Sergio Rodríguez, si vols, endavant. Hola, buen día. Buenos días, Lisa. Yo soy de la Fundación Habitatge Social. Coincidimos en otra presentación hace unos meses y escuchando ahora con más calma tu presentación, quería preguntar al establecer la teoría del cambio. Decías que había que establecer a qué nivel queríamos construir la teoría del cambio, si era a nivel de organización, de proyecto. Pero claro, cuando tienes un problema tan grande como el de la vivienda social y la falta de vivienda, claro, nosotros estamos dando vueltas a que nuestra teoría del cambio abarca, es supraorganizacional, ¿no? Es decir, nosotros queremos atender a personas las personas más vulnerables, pero es verdad que el contexto de falta de vivienda dificulta esa atención y por tanto entendemos que ese impacto tiene que ir más allá de la organización, de lo que podemos hacer con determinadas personas, sino que hay que influir en determinadas políticas y favorecer que haya otros actores que sean constructores de vivienda. Esto ¿tiene sentido? O sea, ¿estamos hablando de una teoría del cambio supraorganizacional o es que la organización tiene un objetivo más allá de sí misma? Bueno, no sé. Sí. ¿Me he explicado? No, sí, sí, perfectamente. Sí, yo creo que, a ver, existe, ¿no? También, pues, el tema del impacto sistémico, ¿no? Cuando empiezas a pensar, pues esto es un problema muy complicado y necesitamos muchos actores, ¿no? Que trabajan para solucionar este mismo problema. Y entonces se podría teóricamente hacer una teoría del cambio para todo el problema. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo. Yo creo que tenéis que entender muy bien el problema y luego, pues, qué parte del problema es un poco nuestro campo, ¿no? de acción. ¿Cómo vamos a abordar esta parte del problema? Luego, es verdad que pues, habrán otros actores que abordan otras partes del problema y tenéis que colaborar. Entonces, a lo mejor una actividad que tenéis que incluir en la teoría del cambio es la parte del hacer lobbying o hacer influencia, colaborar, etcétera. Y también medir esto, ¿sabes? Y poner recursos, ¿no? A esta parte. Porque
una cosa que te ayuda, ¿no? En la teoría del cambio es entender, pues esas son las actividades, a lo mejor actividades que no te sirven, porque no tienen ningún impacto. Entonces, esto podemos parar de hacer, pero yo creo que en tu explicación has identificado una actividad que a lo mejor no estabais haciendo tanto, pero os habéis dado cuenta que es importante, entonces lo tenéis que añadir, digamos, a tener cambio y así también os ayuda a decir, pues vamos a poner más recursos a hacer esto. Bueno, gracias. Vale. Mira, a través del chat tenemos una pregunta muy concreta que nos hace llegar Elena, que dice, ¿qué diferencia hay entre objetivos y resultados? Bueno, objetivos es, bueno, pues las metas, ¿no? que te pones. En los próximos 3 años, pues quiero que 300 alumnos pasen por mis programas y que aprendan, que mejoran su conocimiento con X%. Y el resultado es, cuando ya ha pasado, tengo los datos y comparo el resultado con los objetivos. Vale, gracias. Donem pas a Grijalba Rodríguez. Hola, buen día a todos. Lisa, yo tenía una curiosidad muy grande por toda el tema de medición de impacto y cómo hacerlo, ¿no? Pero siempre veo que está muy vinculado la forma como trazas los objetivos. Si el objetivo no puede ser medido, entonces yo no puedo hacer la medición de impacto. O sea, una cosa que nosotros hemos aprendido desde siempre, ahora parece ser que tem uma forma distinta de valorar esses resultados e passa a se chamar medição de impacto. Pero veo que sempre que está vinculado à forma de traçar os objetivos. É isso, não? Bueno, es un poco una crítica de la medición del impacto, es justamente que podría ser, ¿no? Que si algo es más fácil de medir, pues se hace más, ¿no? Porque se pone más recursos, etcétera, porque es como más evidente, etcétera. Y claro, yo recomiendo, ¿no? que no, de no parar ahí, ¿no? Es decir, que solo pues porque es difícil medir no lo vamos a hacer. A lo mejor lo que es más difícil de medir es lo más interesante. Entonces, reflexionar, ¿no? Un poco sobre, ¿vale la pena poner recursos para entender esto muy, muy bien? Y un ejemplo podría ser, y probablemente sabéis, ¿no? Que para realmente medir y saber el efecto causal, ¿no? De realmente saber que este cambio es gracias a mi actividad, pues casi tendría que hacer lo que se llama randomized control trial, que es lo que se utiliza en medicina, ¿no? Para saber si un medicamento funciona o no, pues le das el medicamento a un grupo y no al otro grupo. Y entonces ves que si realmente el efecto ha sido gracias al medicamento. Y esto también se puede hacer, ¿no? En temas sociales. Lo que pasa es que esto es como un poco más caro, digamos que la medición del impacto, si realmente quieres entender el impacto, se tendría que hacer esto. Lo que yo estoy diciendo un poco con esta presentación es no siempre es necesario hacer ese tipo de labor porque realmente es complicado, es caro, etc. Podemos empezar con los pasos que he explicado, pero sí, os animo a no pararos con solo las cosas que son fáciles de medir. Tamara, endavant. No sé si me escuché, que estoy en un sitio con... Se't sent... Jo no et sento gaire bé. A veure, provem. Vale.
Vale, provem. No, yo más que nada era en relación a lo que había comentado antes uno de los compañeros sobre el tema de la financiación a nivel de medición de impacto. Nosotros somos una entidad pequeña de que trabajamos con personas con discapacidad y un poco, bueno, o sea, yo explicar casos muy pequeños a nivel de la medición de impacto y Perdona, eso Tamara, es... disculpa. Jo no sé la resta, però jo no t'estic entenent. No, a lo mejor lo puedes poner en el chat. Vale. Tu pregunta, puedes poner tu pregunta en el chat. Por escrito. Sí, Tamara? Vale. Mira, mentrestant, passem a la següent, que hi ha en el chat, ¿vale? Que diu, en la línea de la movilización social, ¿tienes alguna recomendación de bases de indicadores para medir el nivel de criticidad adquirido o de sensibilización de campañas de incidencia o sociales o de educación crítica? A ver, no conozco ninguna base de datos específica sobre esto. A ver, el tema es, yo trato muchos temas diferentes, ¿no? Porque estoy ayudando a muchas organizaciones, entonces a veces cuando entras más en detalle en un tema, pues entonces tienes que hacer un poco de investigación, ¿no? Para encontrar bases de datos. Yo sé que en Inglaterra tienen bastante trabajado, ¿no? En el sector social ciertos temas, ¿no? Y han compartido datos, es como bastante transparente. Y os puedo pasar después algunas webs para mirar, ¿no? Más en detalle. No sé si exactamente este tema se ha tratado, pero espero que sí. Gràcies, Lisa. Et donem pas, Clara. Hola, a mí me venía un poco la reflexión y pregunta sobre el tema de los indicadores. Es decir, nosotros llevamos un tiempo, yo trabajo en banca ética, en una que se llama FIARE Banca Ética, y un poco lo que nos sucede es que llevamos años trabajando, lo que vemos es que hay indicadores muy diferentes, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no crees que por sector tendríamos que ser capaces de consensuar unos indicadores comunes que nos ayuden a todas las organizaciones a poder seguir esa línea? Porque si no, lo que yo siento, lo que yo veo, ¿no? Con estos 4 o 5 años de experiencia que llevamos haciendo el tema de medición de impacto, es que hay mucha capacidad de manipulación, en el mal sentido de la palabra, ¿no? De los indicadores. En función de lo que a mí me interese comunicar como entidad, yo voy a escoger unos indicadores u otros. Entonces, un poco si has reflexionado sobre esto o en función de los sectores y el acompañamiento a entidades que estás haciendo, ¿qué nos puedes aportar o cómo nos puedes ayudar sobre este tema? Sí, no, muy buena pregunta. A ver, yo creo que aquí en tu pregunta hay como dos temas, ¿no? Un tema es transparencia, compartir datos. Es una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Y que no estamos haciendo bien. Y en este país no he visto realmente iniciativas muy fuertes, ¿no? En ese sentido. Que lo que comentaba antes, en Inglaterra lo hacen bastante, ¿no? Que pues todos los que trabajan en, pues, no sé, desarrollo infantil, pues comparten datos sobre esto, etcétera. Yo creo que se tiene que hacer. El otro tema que comentas es que cada uno a lo mejor pone los indicadores que le interesan. Yo creo que ahí es un problema de gobernanza y es algo que en el sector de la inversión de impacto yo creo que se está abordando porque cuando los indicadores de impacto empiezan a ser a estar vinculados a resultados financieros, entonces los inversores financieros pues dicen, pues ahora tenemos que tomar en serio, ¿no? los indicadores de impacto. Entonces, en el caso de fondos de inversión, lo que se hace es, digamos que cuando haces una inversión, pones unos indicadores para ver de impacto, ¿no? Para la entidad financiada durante los próximos 5 años tienen que lograr no sé cuánto, ¿no? Un indicador con unos objetivos. Pero claro,
si luego el bonus digamos, la remuneración de la persona que está poniendo esos indicadores va vinculado a los indicadores, estamos teniendo un problema. Entonces, cada vez hay más como comités externos que tienen que validar los indicadores. En fondos de inversión, pues yo, por ejemplo, estoy en varios comités de impacto en donde mi rol es ser como la visión externa y decir, este indicador es el adecuado, es el más importante. Esos objetivos son realistas, pero también no son y son suficientemente ambiciosos, ¿no? Porque a lo mejor pueden tener como un poco pues la idea, ¿no? De poner un objetivo bajo para poder alcanzar el objetivo. Entonces, esto es lo que llamamos como el gaming, ¿no? Gaming, el tema de los indicadores. Y entonces, yo creo que es muy importante para los que financian, pues tener estos sistemas de gobernanza para que el tema del impacto no sea tan subjetivo. Bien, Ana. Tenim preguntes pel xat. Sí, volviendo a la intervención de Tamara, ella nos quería comentar que ellos han aprovechado la medición de indicadores que hacen para los financiadores y los han adaptado a las necesidades de la entidad para hacer una valoración conjunta y poder aprovechar recursos. No sé, Lisa, ella comentaba esto, no sé si Sí, es no, algo que... me parece fantástico y gracias por compartir esto. Y eso es justamente lo que yo quería como recomendar, ¿no? También si estás financiando un proyecto, es muy importante que el proyecto, o digamos que los que están desarrollando el proyecto, sean los que proponen indicadores, ¿no? Estos son los indicadores que para nosotros son importantes, porque si los indicadores se imponen, ¿no? Por parte del financiador, pues realmente no son los más relevantes y importantes para la gestión del impacto. Sí, así que sí, muy bien. Gracias por compartir. Vale. Mónica de Salón nos dice, mi pregunta es en clave interna. Con tu experiencia, ¿nos podrías decir qué departamento o departamento de las entidades son las más adecuadas para realizar la medición del impacto? ¿Es bueno que sea un equipo formado por personas de varios departamentos o mejor que sea un único departamento? Y muchas gracias, agradece la presentación. No, también es una pregunta interesante. Yo creo que es necesario que haya una persona o una entidad, ¿no? Depende un poco del tamaño, ¿no? Si es una empresa, una ONG pequeña, pues una empresa social pequeña, pues no puede haber como todo un departamento de medición. Pero a lo mejor una persona al menos que dedica algo como a lo mejor no todo su tiempo, pero al menos una parte de su tiempo a la medición, que sea como parte de su responsabilidad. Y luego yo creo que todo el equipo tiene que tener una formación sobre la medición y gestión del impacto para entender para qué sirve, cómo se integra en la gestión, etc. Pero bueno, esta otra persona es la que un poco desarrolla el sistema y luego también está al tanto de las tendencias, digamos, qué hacen otras entidades, etcétera, para ser un poco la persona que luego ya también puede innovar, ¿no? Y mejorar el sistema. Pero yo creo que todo el mundo tiene que entender el tema de la medición. No lo tienes que poner como en un equipo que no tiene mucha conexión, ¿no? con el resto de la entidad. Esto es como en un mundo ideal, ¿no? Tienes un equipo para hacer esto y luego todo el mundo está formado en el tema. Gracias, Lisa. Ahora mismo no tenemos más preguntas ni más palabras solicitadas. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar, añadir o hacer alguna otra pregunta? ¿No? Vale. Natalia está silenciada. Bueno, si no hi ha cap més pregunta, comentari,
Sí, pel xat diu que si es queda gravada la presentació, sí que es queda gravada. I ara, quan acabem, us farem arribar un correu electrònic amb la gravació. Bueno, muchos agradecimientos en el chat, Lisa, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Gracias de nuevo por habernos acompañado hoy y por compartir tu conocimiento. Gràcies a tots i a totes per haver participat també en aquesta sessió. Només recordar-vos que al mes d'octubre, l'últim dijous, tornarem amb uns altres apunts, el dia 26 d'octubre. Aquesta vegada ens acompanyarà l'Alícia Linares, que ja havíem tingut el plaer de convidar fa un temps, que aquesta vegada ens parlarà sobre un model de gestió que anomenem sociocràcia, i el títol dels apunts l'hem anomenat Com promoure una cultura inclusiva i de l'autogestió, una introducció a la sociocràcia 3.0, que esperem que us pugui ser interessant per vosaltres. Ja en farem difusió i esperem que ens pugueu acompanyar també. Doncs moltes gràcies a tots i a totes, gràcies per acompanyar-nos i fins una altra.